Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa. Para este mes de enero y por los próximos 6 meses se ha anunciado, estuvo el director de la Autoridad de los Servicios Públicos, un aumento en la luz, como le decimos en Panamá, es la energía eléctrica, pero en Panamá le decimos la luz, sube la luz. Fernando Aramburu Porra fue el último director del IRRE. Exacto. Así es, fue el último director del IRRE, conoce el sector. Háblenos un poquito qué pasó, cuál es la explicación, bueno, sube la luz, qué significa eso usted, que también es un hombre que ve los números. Bueno, buenos días a todos. Primero creo que debemos entender cómo se hace la tarifa. Yo pienso que es importante que la gente entienda que la tarifa eléctrica está compuesta de 3 partes. La parte de generación eléctrica, la producción de la energía, es el 68% de la tarifa, digamos 70% para redondearlo. Después la transmisión de la energía, que es en los altos voltajes, las líneas que vienen desde Chiriquí hasta acá, de Colón acá, que traen en volumen grande la energía. Lo que nos falló el 24 de diciembre. Lo que nos falló, eso lo maneja ETESA. Okay. Es importante que nos acordemos de ese nombre. Y después la distribución, eso es como el 8%. Y el resto es la distribución de energía, que es de bajo voltaje, ya las líneas que vemos por las calles, y la comercialización, o sea, la facturación, el cobro de toda la factura, que es como un 25 o 26%. Entonces, ¿qué es lo que cada 6 meses se revisa? La generación, nada más. No se revisa la transmisión ni la distribución. Esto se revisa cada 4 años. ¿Okay? O sea, ¿qué estamos hablando? De la generación. De acuerdo a la ley que aprobamos en el año 97, o sea, ya hace 26 años, la tarifa está basada en contratos de energía. Contratos de energía que se licitan de tiempo en tiempo. Óptimamente son contratos a mediano y largo plazo, con precios estables, que pueden variar por el combustible, en el caso de las térmicas. En el caso de las hidráulicas y de las demás, no varía, son precios fijos. Esta amalgama de contratos es la tarifa. ¿Qué ha pasado? En el año 13 o 12, Martinelli le quitó la responsabilidad a las distribuidoras. Las distribuidoras tenían la obligación de contratar el 100% de la demanda. Martinelli le quita esa responsabilidad a la distribuidora y se lo da a ETESA. Entonces, desde ese año, ¿quién está obligado a contratar? ETESA. ¿Por qué hizo esto Martinelli? Bueno, yo tengo mi propia teoría, era para manipular los contratos. Y en efecto hubo un contrato muy cuestionado que él otorgó en ese momento a NG Power. Que eso podemos hablar otro día, de ese contrato muy grande por 20 años y que recién ahora se está materializando en la generadora de Gatún. Eso es otro tema. Pero lo importante para hoy es entender que la responsabilidad de la contratación es de ETESA, con la supervisión de la ASEP, de la Autoridad de los Servicios Públicos. ATESA es el gobierno y ASEP también es el gobierno. ¿Cuál ha sido el motivo del aumento? Ellos dicen que es porque subió el combustible y porque hemos tenido un año seco. Y por lo tanto, el mercado spot subió su costo de 70 a 120. Entonces, ¿qué pasa? Eso no es verdad, porque la tarifa no responde al mercado spot. Como acabo de explicar, la tarifa responde a los contratos. Entonces te pones a investigar un poco más. Y resulta que ENSA no está contratada al 100%, está contratada al 70%. ¿Y por qué ENSA no está contratada al 100%? Bueno, eso es responsabilidad de ETESA, que tiene la responsabilidad de contratar, y de la SEP, que tiene la responsabilidad de obligarlo a contratar. El aumento se da en ENSA. ¿Por qué se da en ENSA el aumento y no se da en EDEMET? Porque EDEMET está contratado y ENSA no está contratado. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad del aumento? Pero de ETESA. De ETESA. Entonces, ¿por qué lo va a pagar el consumidor? O sea, por eso que yo digo que el aumento no procede en esta ocasión. Lamentablemente, y eso, si es necesario ir a las Cortes, vamos a ir a las Cortes. Porque no es verdad que van a abusar así de... Ya, yo sé que esto no es la primera vez que pasa. Es verdad, ha pasado en otras ocasiones y esto han pasado agachados. Pero en esta ocasión estamos hablando de un 15% de aumento, que es un aumento abusivo y que va a tener un impacto muy grande en la pequeña y mediana empresa, en el consumidor de ENSA, sobre todo el de ENSA que está pagando, ya está pagando una tarifa
más alta que la de MET. Y ahora va a tener un 15% adicional. Vamos a llegar casi a 30 centavos por kilowatt. ¿Qué está pasando? Yo recuerdo la primera vez que yo empecé a leer sobre esto, me hablaron del parque energético, o sea, cuánto se produce, o sea, cuánto se genera en Sí. Panamá. Vamos, de eso han pasado algunos años, pero en ese momento había unos temas porque la demanda máxima estaba muy cerca Sí. de la generación. Recuerdo la pelea del ingeniero Córdoba con el contralor Bueno, Carles. estás hablando Por de la eso época hace tres- No, Chinchorro. iban a comprar unas barcazas de generación Bueno. y hubo que hacer unos cortes porque Bueno, no alcanzaba. por eso- Después eso fue creciendo y recuerdo que había un tema, no me acuerdo si era como 70-30 de generación hídrica y como 30% Sí. que era a través de combustibles, ¿no? Y ahora esa matriz ha cambiado, tenemos Ha cambiado. eólica, hay un parque solar cambiado. en Chiriquí, hay otro antes de llegar a las tablas, uno se encuentra una serie Sí. de elementos. ¿Qué pasó allí? Y se supone que esta eólica, la nueva hidroeléctrica, me acuerdo cuando se hablaba aquella vez de la presa alta de Fortuna y todo esto, se supone que eso iba a contribuir a que bajara la electricidad. Bueno, vamos a ser honestos con eso. En el tema de la generación, el modelo que se implementó en el año 98, o sea, la reestructuración del sector, la privatización del sector, ha funcionado. O sea, la generación en Panamá no solamente ha crecido. Imagínese usted, en el año 2000, la capacidad que tenía instalada Panamá era 1000 megas. Hoy en día son 3200 megas. O sea, había solamente plantas hidro y plantas termo. Ahora hay eólicas, ahora hay un parque solar muy importante. Representan entre las dos el 15% de la generación. También tenemos gas, que no había antes. O sea, la matriz se ha diversificado. Pero los combustibles y en general todo ha subido. O sea, no podemos pretender que la energía baje. Eso no es, el que te diga eso no te está hablando la verdad. La energía se ha duplicado en los últimos 25 años, pero el costo de todo el resto se ha triplicado o cuatruplicado. O sea, yo diría que la energía ha crecido a menor ritmo que el resto de los productos. En realidad se hace ese el análisis. Pero habiendo dicho eso, o sea, yo no tengo preocupación en cuanto a la capacidad instalada. En el año 98... No, la demanda máxima el año Sí. pasado, el récord fue 2.222. Y la Me acuerdo capacidad- porque es 22-22, no el Exacto. récord es un número fácil. Y la capacidad es 3.000. 3.000, exacto. O sea, en este momento, el año 98 tuvimos un niño igual que el que tenemos ahora, o parecido, de la misma rigurosidad, y tuvimos que racionalizar. ¿Te acuerdas? Tuvimos que racionalizar, hacer apagones a nivel de la ciudad. O sea, en Panamá, ciudad de Panamá, tuvimos que apagar barrios, zonas enteras, porque no había el IRRE no le daba mantenimiento adecuado a las plantas. O sea, el Estado no conoce la palabra mantenimiento. Eso no está en su diccionario. Entonces las plantas estaban fuera de operación, no se había hecho las inversiones adecuadas. Eso cambió con la privatización. Ahora, ¿qué ha pasado? Yo creo que el regulador no está cumpliendo con su trabajo. Ahí ha fallado el sistema. Hay que apuntalar a ese regulador, hay que darle más autoridad, más independencia. Se habla de hasta un 15%. Ya sea que esté justificado o no, ya sea que eso vaya a la Corte o no, cuando la Corte falle, ya pasaron los 6 meses, tenemos nueva tarifa, etcétera. ¿Qué significa 15% para las micro, pequeñas y medianas empresas en electricidad? Franklin Martínez. El sector de la micro, pequeña y mediana empresa siempre es el primero que recibe los embates. Es el primero con el que vamos a tener que lidiar en que si tenemos las mismas condiciones para el desarrollo de nuestra actividad y nos incrementan los costos operativos, vamos a tener que vernos en la penosa necesidad de prescindir de los colaboradores. Dicho esto, si por ejemplo mi número para contratar es 9 y me aumentas el salario mínimo en 4.5 y me aumentas la electricidad en 15%, alguien se va a quedar sin trabajo. En un parque empresarial saludable, aproximadamente 82.000 empresas, que perdamos una persona por empresa es un número catastrófico. La micro, pequeña y mediana empresa tiene una economía muy frágil. Tiene una economía que se basa en la prestación de servicios día a día. Dicho esto, nosotros tenemos que hacer un poco de docencia. Venimos de una pandemia donde tuvimos 18 meses cerrados. Luego tuvimos un mes cerrado en el mes de junio del 2022 y tuvimos 6 semanas cerrados en el año 2023, octubre y noviembre. Esto hace que nuestra economía venga con un fuerte
o sea, con un componente negativo muy fuerte porque nosotros le seguimos debiendo a las tarjetas de crédito, le seguimos debiendo a las hipotecas, le seguimos debiendo a los préstamos operativos que tenemos, pero las condiciones que tenemos para generar ingresos son exactamente las mismas. No podemos seguir permitiendo que se golpee el sector de la micro, pequeña y mediana empresa porque es el que contrata a más del 76% de la economía nacional. Y los programas que se están desarrollando en este momento dentro de la banca no existe ningún plan para apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa. Dentro del gobierno no existe ningún plan para apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa. La autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa está centrada en desarrollar actividades relacionadas con emprendimiento que no generan empresas. Entonces, al final del día, ¿hacia dónde vamos? Hacia la quiebra de muchas empresas, y eso es a lo que no queremos llegar. Usted dijo y introdujo un elemento que se juntó, doctor Ritter, el aumento de la electricidad que acaba de explicar Fernando, con el aumento del salario mínimo que se anunció la semana pasada y que comenzó a regir el 16 de enero pasado. O sea, las dos le llegan al mismo tiempo. No solamente nos llegan al mismo tiempo, nos venden una mentira. Nos dicen que el gobierno central acaba de contratar 150 millones de dólares con el BID para préstamos. Es mentira. Esos fondos no van a llegar a la mano del sector de la micro, pequeña y mediana empresa. ¿Por qué? Porque son fondos para garantizar préstamos. Y para tú poder hacer un préstamo en una institución bancaria que no tiene ningún programa diseñado para la micro, pequeña y mediana empresa, vas a tener que presentarte igual que cualquier otra empresa, con todos los documentos, con todos los requisitos, pero primero tienes que tener una empresa constituida. Y con eso quitas al 90% de los empresarios que tenemos en Panamá. Solamente el 10% tiene una empresa debidamente constituida de acuerdo a la ley y con una cuenta bancaria en un banco de la localidad. A esos es a los que le va a llegar el beneficio, a los mismos que le llegaron los otros 300 millones de dólares que se contrataron con el BID. Solamente a empresas constituidas, solamente a empresas que tienen cuentas bancarias y que además tienen la solvencia para poder pagar un préstamo. El sector de la micro, pequeña y mediana empresa no es cónsono con esa realidad. Nosotros necesitamos un aporte real. Necesitamos capacitación, necesitamos acompañamiento, necesitamos financiamiento y necesitamos seguimiento. Si no tenemos esos 4 pilares, el sector no va a salir adelante. Doctor Ritter. Fernando, la explicación que nos acabas de dar, que creo que es muy importante de cómo se establece la tarifa eléctrica, porque en algunos casos sí, en algunos casos, en el caso de por qué va a haber un aumento y por qué en otro no. Pero has dicho una frase que a mí, que se ha vuelto cada vez más recurrente en la vida nacional, y es: vamos a recurrir a la Corte Suprema de Justicia. Como que la Corte Suprema de Justicia se ha erigido A la Corte. a la Corte, sí, se ha erigido como en la que va a salvar todos los entuertos. Lo vimos en el caso de la minera, lo estamos viendo ahora con la cuenca hidrográfica del canal, lo vamos a ver ahora con la tarifa eléctrica. Distinto de recurrir a la Corte Suprema de Justicia, ¿qué puede hacerse para enmendar este aumento que tú has dicho muy bien, sí, es injustificado? Bueno, yo estoy diciendo que se puede recurrir, no, Sí. no he dicho que vamos a recurrir. Lo que estamos es llamando la atención a la opinión pública y llamando la atención a las autoridades. Lo que pasa es que tanto la Secretaría de Energía, que sería otra instancia, como la ACEP y ETESA son parte de un mismo mueble. O sea, todo esto se conoce. No hay licitaciones, sino la Secretaría de Energía no la llama. O sea, la Secretaría de Energía le dice a ETESA, llame una licitación. Ahora se han puesto a llamar una licitación después que subieron la tarifa. O sea, entonces, ¿a quién vas a recurrir? ¿A la Secretaría de Energía? Te va a decir, aquí no pasó nada, todo está hablado. Tienes que recurrir a otra autoridad y no la hay. O sea, ¿a quién recurres? O sea, este aumento, vamos a hablar que estamos en un estado de derecho. O sea, no es que vamos a salir a la calle a cerrar calles, ¿no? Sí. No, esa no es la actitud. La actitud es, bueno, señor, alguien independiente, investigue, haga la investigación. Yo estoy diciendo, investíguese. O sea, mi intuición, mi conocimiento es de que ese aumento no es justificado porque ellos mismos han dicho es porque estamos descontratados y por lo tanto estamos comprando en el mercado spot. Las distribuidoras no están supuestas a comprar en el mercado spot. El mercado spot es para los generadores, para compensar diferencias entre el contrato y la realidad. La distribuidora, porque justamente se diseñó así el sistema, Jorge, para evitar las variaciones. El mercado spot es muy variable. Por ejemplo, ahora está disparado. ¿Por qué está disparado? Porque es un año seco.
Entonces tú no puedes someter al consumidor a esos vaivenes. Por eso se dijo desde el comienzo, la tarifa está basada en los contratos a mediano y largo plazo, no en base al mercado. Usted explicaba que la tarifa se revisa cada 6 meses y el tema de la Corte me preocupa porque yo recuerdo haber ido a la Corte cuando Juan Antonio Tejada era defensor del pueblo, la Defensoría del Pueblo veía estos temas, la licenciada Guillén Cedeño estaba allí, fueron a la Corte, demandaron y la Corte falló a favor de la demanda. En ese momento creo que era porque no se había hecho la consulta ciudadana antes del aumento. Exacto. Pero es cada 6 meses. Y cuando la Corte falló, un año después ya habían pasado 2 aumentos anteriores al que había sido Pero demandado. ojo, tienen que resarcir al consumidor. Si la Corte falla a favor de la demanda, lo que hayan cobrado en exceso, tienen que resarcírselo al consumidor. Y no va a ser la empresa. Sí. Ojo, si fuera el distribuidor el que contrata, sería responsabilidad del consumidor. Pero por la obra y gracia de Martinelli, la responsabilidad es de TESA. De TESA ahora. Entonces, ¿quién va a tener que pagar eso? El gobierno central. Quiero introducir un elemento, además del aumento en el servicio de electricidad. Y aquí está Franklin Martínez de la micro, pequeña y mediana empresa. Yo no sé una barbería en qué categoría entra, pero todos los barberos de Arraiján, Mediana empresa. todos los barberos de Arraiján han cambiado la máquina por una recargable de batería eléctrica porque se quedan sin luz a cada rato y no pueden parar el negocio de la barbería porque se quedan sin luz y han recurrido a eso. Hay una gente con plantitas eléctricas de 1 kilowatt, de 2 kilovatios, de una serie de cosas y poniéndole la gasolina y los vecinos quejándose del ruido de la plantita. Ayúdeme con eso, Franklin, no sé si ustedes como micro, pequeña y mediana empresa lo viven. Fundamentalmente el tema es que la micro, pequeña y mediana empresa se distribuye de la siguiente manera. De 0 a $150,000 de facturación anual es micro. Y ahí es donde están nuestros queridos barberos. Hay muchas empresas que se dedican al arreglo de cabellos de las damas. No solamente las barberías, sino también los lavaautos. También está el sector de la mecánica, que ya va subiendo un poquito de nivel, Sí. y el sector de la chapistería. O sea, todas y cada una de estas empresas utiliza energía eléctrica. Al incrementarnos el costo operativo, al incrementarnos los costos de la luz, como le llamamos comúnmente en Panamá, nos vemos en la penosa obligación de hacer inversiones para poder cubrir esa necesidad de energía eléctrica que nos vienen cuando nos hacen los cortes, amén de que se nos dañan los equipos. Entonces, cuando se dañan los equipos, las largas filas, tienes que llevar la factura de compra, hacer un escrito para poder hacer el reclamo. No necesariamente siempre se cubren con las pérdidas que se nos dan con los diferentes alzas, con los picos que cuando sube la electricidad. Pero al final esos son elementos que encarecen nuestra labor diaria, incomoda. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pedimos? Que tengamos las condiciones mínimas necesarias para desarrollar nuestra actividad, nuestro arte o nuestro oficio en condiciones de sostenibilidad. Perdemos sostenibilidad cuando recibimos un servicio que sea mediocre. Y ahí es la pregunta que yo hago. ¿Por qué tenemos que acostumbrarnos a la mediocridad? ¿Por qué tenemos que tener una infraestructura mediocre con huecos en las calles? ¿Por qué tenemos que tener una educación mediocre con educadores que no educan? ¿Por qué tenemos que tener el país con un vilo permanentemente en una duda de que no sabemos cuál es el día que nos van a cerrar la calle, porque ciertos irresponsables han encontrado como el cierre de calle la forma más idónea para ellos de afectar? Solo afectan a la micro, pequeña y mediana empresa. Lo dijimos en el momento en el que estábamos hablando de las minas. Cierran las calles, pero los dueños de las minas viven en otro país. Cierran las calles, pero los funcionarios públicos no transitan por las calles de Chiriquí cuando cierran las calles de Chiriquí. Al único que no venden. Entonces, cierran las calles y ¿a quién afectan? Y como lo dijimos con una voz muy alta y clara, ¿a quién estás jodiendo? Al panameño de a pie, a tu vecino. Cierras las calles y al único que le haces daño es al que está en el mismo sector económico que tú. Por Dios, usa el cerebro. Ahora, usted habló de cierre de calles y quiero casarlo con el tema de electricidad, A ver. porque en Chorrera la vez pasada cerraron las calles porque la gente tenía como 14 horas sin luz. Es que los teléfonos están inundados de emisiones que van a cerrar calles, por eso. Y después de la quincena, la señora fue al supermercado, llenó la nevera de carne, se fue la luz 15 horas, Se dañó la carne. se dañó la carne. Bueno, eso es responsabilidad de la distribuidora. O sea, eso es responsabilidad. Y el problema más grave está en Panamá Oeste. Curiosamente, en la zona norte y en la zona este no es tan grave. ¿Eso qué te dice? ¿Qué te está diciendo eso? Que alguien está haciendo su trabajo y alguien no está haciendo su trabajo. En este caso, Met, Naturgy,
no está haciendo su trabajo y para eso hay un Sí, contrato. son 3 concesiones, ¿no? Hay un- Edemet, Edechi y Sí. Nordeste. Hay 2 en manos de Naturgy y una en manos de ENSA, ¿no? Sí. Hay un contrato de concesión, que es un contrato a 20 años, que tiene cláusulas de calidad. Eso se hizo mediante licitación y cada 20 años se vuelve a hacer una licitación. Se vuelve a hacer una licitación. No era renovación automática como los contratos hay que una normalmente licitación. se tienen. ¿Y se qué po- pasó hace 4 Bueno, años cuando se cumplieron los 20 años? Bueno, se renovó con las condiciones nuevas de calidad, voltaje, se tiene que tener un servicio continuo, sin cambios de voltaje, y para eso hay que hacer inversiones. La empresa tiene que hacer inversiones en doble circuito, en mejor transformación, los transformadores modernos, control, etcétera. Hay que ver si ha hecho esas inversiones. ¿A quién le corresponde vigilar eso? A la SEP, al regulador, a la autoridad de los servicios públicos. Y si no lo están haciendo, hay que multarlos. Y si lo siguen haciendo, hay que cancelarles el contrato. O sea, ese es el sistema. Esas son las reglas del juego. Y ¿Se ellos han cumplido los contratos? yo diría que por lo que estamos viendo, no están cumpliendo el contrato. O sea, no están cumpliendo con las normas del contrato. Entonces, volvemos a repetir, la SEP está haciendo timorata. O sea, no solamente no procesa los reclamos de la gente a tiempo, va a paso de tortuga, y por eso que la gente no quiere reclamar, pero ¿para qué perder mi tiempo? Si tengo que ir primero a la empresa, después a la SEP, me demoran 3 meses, 6 meses, y después me dicen que no. Entonces, ahí está nuestro problema. El sistema está funcionando en general, pero ahí está fallando, y fallando de forma grave. O sea, han habido daños al Hospital Solano, lo hemos visto, a la gente todos los días. Eso se tiene que corregir. Eso es corregible, no es algo que no se puede corregir. En Panamá no se puede comprar un equipo O sea, sin protector de Por lo menos en el de sector voltaje. eléctrico hay un regulador que tiene instrumentos Sí. para ejercerlo. En el sector agua no lo hay. Está Ahí- regulado, se supone, Sí, ¿no? pero ahí ahí no hay agua, se va el agua, y aquí A eso voy, la ACEP también tiene que ver agua aquí potable, reclama. lo que era el ente En lo regulador. que es en la infraestructura pública, las calles, como dice, los caminos, ¿a quién reclama? Pero la ACEP va a multar al IDAN. Es decir, eso no es No, sacarse la o plata de un sea, bolsillo no del lo- gobierno para meterla en el otro bolsillo Pero del gobierno. por eso es que no lo hace, porque es de un bolsillo para otro. Es empresa estatal y no tiene quien la regule. Está por Igual la libre. ETESA, ¿no? El tema, la ACEP va a multar a la ETESA. ETESA sí la puede multar. Sí, pero también sacar plata de un bolsillo del gobierno para meter en el otro Bueno, bolsillo del pero gobierno. ETESA es una empresa. Es una empresa que está sujeta a regulaciones. Y si es una empresa estatal, bueno, el gobierno escogió no privatizar ETESA. A ETESA se debió convertir en una empresa mixta hace años. No se han atrevido a hacerlo por razones políticas, por lo que sea, y sigue siendo una empresa estatal con los defectos que tiene una empresa estatal. Me quedo con eso, gracias a Fernando Aramburu Porras, gracias a Franklin Martínez por acompañarnos esta mañana en El Radar. Vamos a la pausa y enseguida regresamos. Amigos de Radar, esta mañana queremos hablar de un tema que en Panamá se ha mencionado mucho, doctor Ritter, amigos televidentes, y es el clientelismo político. Yo creo que ahora que la campaña electoral se acerca, aunque nosotros vivamos periodos y episodios de clientelismo en otros momentos del año, que no necesariamente es la campaña, quisiera quizás adentrarnos un poco en eso y primero hagamos algunas definiciones. ¿Se puede? Cristi Ramírez está con nosotros, diputado Gabriel Silva también, que nos acompaña. Gracias por venir esta mañana al Radar. ¿Qué se entiende o qué se define por clientelismo político? Cristi, buenos días, bienvenida. Buenos días, un gusto estar aquí. Clientelismo político es cualquier intercambio de bienes del Estado por favores políticos. No es solamente el regalar una bicicleta, también es un nombramiento. Es cualquier cosa que pase del Estado a cambio de favor político, apoyo político o, bueno, votos. Eso es como, en grosso modo, es como, ¿qué es clientelismo? No es solamente la bicicleta, aquí a veces nosotros siempre pensamos en el bien material, pero no es solamente el bien material, es el acceso a ciertos funcionarios públicos para favores políticos, es lo que hemos visto también el tema de las becas de los diputados, es todo lo que incluye un traspaso por política, de bienes del Estado, de recursos del Estado a ciudadanos. ¿Está ligado necesariamente a recursos del Estado? Es decir, si un millonario aspira a ser candidato y comienza a regalar bloques de cemento, sí, de sus propios recursos, no del Estado, que es lo que usualmente vemos, pero que lo hace, vamos, no es filantropía si al final lo que quiere es que la gente vote por él, ¿no? Ahí va un poco más, yo creo que ahí la definición es un poco más delgada y eso debe estar
un poco más controlado dentro de los marcos legales del país. ¿Dónde están los topes de campaña? ¿Cuánto se puede gastar en una campaña un individuo o no? ¿Qué se puede hacer con ese dinero? Eso entraría, para mí, en el clientelismo pasa más bien de partidos políticos, de estructuras políticas para favores a cambio de votos. Y casi siempre son recursos del Estado o personas que tienen acceso a recursos del Estado. No necesariamente tiene que ser el diputado o el representante de gobierno, pero alguien que tiene acceso a estas cosas. Después, para mí, lo otro empieza ya en una definición que tiene que tener más exacta los marcos legales que tenga cada país. Sí, ha pasado, por ejemplo, con la penetración del narcotráfico, el tema de Pablo Escobar, que de hecho creo que fue concejal, era o diputado. No, fue también parlamentario. Parlamentario, era como el suplente de uno, le regalaron un montón de cosas a un montón de gente y cuando el que ganó le dieron las credenciales, renunció y quedó Pablo Escobar como... Fue algo así, o sea, estamos hablando de ese nivel en la política, ¿no? Por supuesto, eso es la importancia de tener los marcos legales, y no solamente los marcos legales, sino la capacidad de fiscalización que estas cosas no pasen. Por eso que siempre se pone que los fondos, hay países que, por ejemplo, en Estados Unidos, que es un sistema muy complicado, tienes que, para la donación directa de campañas políticas, no pueden venir fondos del extranjero. ¿Qué tipos de empresas pueden o no dar fondos políticos? Todo esto se puede delinear bien siempre y cuando también haya fiscalización. Gabriel Silva, usted es diputado ahorita, pero usted fue candidato y le tocaba enfrentarse a los diputados del momento en su circuito que seguramente tenían la posibilidad de usar esta herramienta del clientelismo para lograr favores políticos, ¿no? No, sin duda alguna el clientelismo es un problema enorme en Panamá y es lo que nos está impidiendo realmente tener una democracia funcional. No podemos hablar de que Panamá realmente tiene una democracia si se están comprando los votos, si se está comprando la conciencia, si verdaderamente el torneo electoral no es sobre las propuestas de los candidatos, no es sobre ideologías, no es sobre posturas de cómo vamos a transformar la educación, la salud, la justicia o el ambiente, sino por la repartición que lastimosamente algunas figuras políticas hacen con cada elección. Y no solamente cerca de la elección, sino como bien han mencionado, son prácticas que vienen desde que llegan a gobierno. Todo el tema de los auxilios económicos, que por supuesto las becas y los auxilios son necesarios cuando se dan de manera correcta, por mérito o por necesidad, pero eso es una práctica que se ha hecho muchas veces para conseguir algún tipo de crédito político o apoyo político. Y lo mismo con el capital semilla, lo mismo con el vale digital. Cuando uno hace el análisis y ve que muchos de estos auxilios, becas, capital semilla se les da llegados a políticos, eso es para que se continúe el apoyo político en las próximas elecciones. Cuando hablamos del código electoral, no hace una distinción necesariamente si los bienes son o no del Estado. Es decir, un empresario que utilice su propio dinero para regalar bicicletas, regalar jamones, regalar estufas a cambio de votos, eso cuenta como clientelismo. Pero también está lo que en mi opinión sería aún peor y que muchos lo hacen, es que utilizando los recursos del Estado incurren en estas prácticas clientelistas. ¿Y por qué son peligrosas? Yo creo que eso es lo importante que la ciudadanía sepa. Porque es pan para hoy, hambre para mañana. Hoy te voy a dar una bicicleta, pero resulta ser que no tenemos ni ciclovías, ni seguridad. Y si se cae el chiquillo montando bicicleta, vas a un hospital público que donde no te atienden, donde no hay medicina. Te voy a dar una bolsa de comida, pero para la tarde, para la noche, para la próxima semana, no hay comida, la electricidad está cara, no hay la educación suficiente para que la persona se supere y pueda conseguir su propia comida. Entonces es un parche que utilizan muchos políticos aprovechándose de las dificultades del panameño y eso creo que es lo que debe indignar. Son políticos que son tan claritos lo que están haciendo. Quieren mantener a la persona en la pobreza, quieren mantener a la persona en la dificultad, quieren que tú te quedes ahí sin un buen empleo, sin una buena educación, sin una buena salud, para con cada 4 elecciones venir, repartirte un par de cosas y reelegirse. No les interesa mucho a ellos que te superes porque quieren mantenerte ahí sumiso a sus propios terrenos. Y eso de verdad que es, reitero, donde empecé, dañar la democracia, dañar nuestro Estado de Derecho y lo peor de todo también es que los órganos de fiscalización, la Fiscalía Electoral, está teniendo la camiseta no de Panamá, sino del partido gobernante. La cantidad de casos que han abierto son mínimas y podemos en redes sociales, en medios de comunicaciones, cómo diputados actualmente están incurriendo en prácticas clientelistas y la Fiscalía Electoral no dice absolutamente nada
porque es del mismo partido que muchos de esos diputados. Cristi mencionaba el tema no solo del voto en el clientelismo y me quedé pensando en esa figura. Cuando un ministro va a la asamblea, a una comisión y hay esa negociación de que te nombro al pariente del diputado en el ministerio para que me aprueben en la asamblea un presupuesto o una ley o un proyecto. Y ese es uno de los peores tipos de clientelismo. Y para que la ciudadanía lo pueda entender, veamos lo que está pasando con el Cerro Patacón. El escándalo y lo que todos hemos visto que se ha incendiado el Cerro Patacón y está afectando a todo el mundo en la ciudad de Panamá. El cerro está en su circuito, de hecho, ¿no? Exactamente, en Cunanega, en el área de Ancón. Algo que, importante decirlo, no solamente pasa en el Cerro Patacón, sino tú vas a Santiago, ahí casi una vez por semana hay incendios de vertederos. Hoy los encargados de administrar el Cerro Patacón son el MINSA, la Autoridad de Aseo, Ministerio de Ambiente. Pero estas autoridades, en gran parte, no diría absolutamente, pero en gran parte han sido capturadas por la politiquería. Muchas de las personas que trabajan ahí, no todas, pero muchas de ellas, son allegados al poder político, nombramientos de los diputados, amigos del PRD, amigos del ministro, y en muchos casos son personas que no conocen de temas ambientales, de temas de salud, de temas de recolección de aseo. No hay una planificación bien diseñada a mediano o corto plazo. Esto que está pasando con el Cerro Ancón es algo que sabemos desde hace décadas, que el Cerro Ancón ya no da para más. Y lo único que ha hecho este gobierno ha sido declarar que es una urgencia, pero no ha realmente atendido y resuelto el problema. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos instituciones públicas capturadas por funcionarios públicos allegados al poder político que no necesariamente tienen las competencias, los estudios, la capacidad y las ganas de hacer un buen trabajo. Y entonces el resultado es que no se ha hecho nada con el Cerro Ancón, se ha improvisado y ahora todos los ciudadanos están sufriendo una posible toxicidad por el Cerro Ancón. Pero lo mismo Patacón, lo vemos, sí. Patacón, pero lo mismo lo vemos con educación, lo mismo lo vemos en salud, lo mismo lo vemos en todas las diferentes áreas de servicios públicos. En la medida que tengamos directores de escuela o direcciones del Meduca con personas que no se han preparado, que no tienen la capacidad, que no tienen las ganas, que no tienen la voluntad, la educación va a seguir siendo mala. Entonces hay que acabar con el clientelismo también de los nombramientos. Y hay que darle la oportunidad a ese panameño que estudió, que se fajó, que se trasnochó, que quiere servir al país, darle la oportunidad a esa persona, en vez de que si estoy inscrito o no en un partido político o si conozco un diputado o no. Eso no es lo que te debe a ti permitir servir al Estado. Lo que te debe permitir servir al Estado es si tienes la capacidad, las ganas y el amor a la patria. Pero lo que vemos lastimosamente es que se acerca la campaña, se reparten posiciones, cada 4 años, hay más de 400.000 funcionarios públicos en Panamá, y cada 4 años alrededor de 320, 330.000 funcionarios salen y entran nuevos. Y eso es porque no hay una carrera administrativa bien diseñada donde se recompense, se seleccione con base a mérito, con base a capacidad. Y lo que sí está, pero la no se derogan y no la implementa aplican. adecuadamente. Y para terminar, eso Sí. es lo que pasa. En muchas ocasiones vienen ministros a la Asamblea Nacional y para que se aprueben algunos proyectos de ley, algunos diputados entonces dicen cuántos nombramientos para mí, cuántos nombramientos para él y para ella, y entonces quedan capturadas las instituciones con ineficiencia. Doctor Ritter. Mira, ese dato que acabas de dar, Gabriel, es importantísimo porque hay países, por supuesto, mucho más grandes que Panamá, que la posibilidad de nombramiento directo por parte de un presidente son limitadísimos. En España ha habido un gran escándalo porque creo que el presidente Pedro Sánchez nombró como 200 y tantas personas. Dice que eso es demasiado que un presidente pueda nombrar tanta gente. En Estados Unidos son alrededor de 3.000 lo que puede nombrar el presidente de los Estados Unidos. Y, En un país de 300 millones de personas. Entonces uno está viendo la magnitud de eso. El problema del clientelismo, o uno de los problemas del clientelismo que ustedes han descrito muy bien, yo creo que se refiere a una concepción de términos. Clientelismo como tal no está tipificado como un delito, o sea, es una práctica poco ética, pero no está tipificado como delito. En otras legislaciones, lo que aquí se dice clientelismo, en otros países es directamente compra de votos, y compra de votos sí es delito. Aquí la compra de votos también es delito. Lo que pasa es que ese es el pecado mortal. El venial es el clientelismo, pero ese no lo castiga a nadie. Sencillamente lo criticamos en los medios, lo critican los diputados como Gabriel Silva, pero no hay una norma efectiva para decir esto es compra de votos. Les decía que hay legislaciones que dicen todo lo que puede regalar un candidato, ni siquiera un diputado o un senador,
es una pluma, una bandera y una gorra. Todo lo demás, por encima de eso, se reputa compra de votos. Otras legislaciones dicen que todo lo que incrementa tu patrimonio es compra de votos. Panamá no tiene una legislación de esa naturaleza y desafortunadamente no hay tantos diputados como Gabriel Silva para aprobar una legislación que realmente castigue la compra de votos, pero la compra de votos como es. Ya la compra de votos no es como era en tiempos muy viejos, que entiendo que ya no es así, pero nuestros padres sí conocieron esa forma de compras de votos que te retenían la cédula, te daban un billete por la mitad y después de la elección te daban el resto. Todas esas formas de retención de cédula, esa práctica sí se castiga, pero en la realidad la compra de votos en Panamá ocurre no el día de las elecciones, sino que está ocurriendo en las narices de las autoridades. Todas estas semanas están ocurriendo y no quiero pensar en cuando formalmente inicie la campaña dentro de 2 semanas. Quiero salirme, doctor Ritter, de la campaña como tal y quiero irme al clientelismo del día a día. Por ejemplo, el inclinato, un desalojo. Es decir, en Panamá una persona le alquila su apartamento a alguien, esa persona, o cuarto, esa persona no paga, y si no paga, tú tienes que ir a una corregiduría. Antes era la estructura de la corregiduría. El corregidor ordenaba el lanzamiento, pero el alcalde, que es político, es superior al corregidor. Y el alcalde frenaba el lanzamiento porque no le convenía. Uno de los problemas de la ciudad de Colón, por ejemplo, era que no se autorizaron nunca los lanzamientos en muchos edificios que después terminaron convertidos en casas condenadas. Los buhoneros en la servidumbre. O sea, el alcalde le correspondería desalojar a esos buhoneros de la servidumbre y eso no pasa, entorpeciendo la función pública, y la servidumbre pública para el resto de los ciudadanos. ¿Eso califica como clientelismo, por ejemplo? Yo creo que un poco viéndola Panamá, yo creo que en Panamá nosotros tenemos que ver el clientelismo en 2 dimensiones, porque siempre es muy fácil echarle la culpa a los políticos, pero y pocos estudios hay sobre Panamá en este tema. Pero cuando uno ve la dimensión de cuál es la percepción que tienen los ciudadanos de lo que es un diputado. En el 2007 hubo un estudio que hizo Harry Brown que decía exactamente que un diputado, los ciudadanos no distinguen entre un diputado y otro funcionario regional. Representante. Alcalde, no hay ¿no? ningún Sí. tipo. Pero además es que hoy estamos en una situación en la que el poder político es de individuos, ni siquiera de partidos políticos, individuos que tienen acceso a repartir el pastel del Estado y eso hace que se debilitan los partidos políticos, pero es que el ciudadano también tiene la concepción equivocada que es el trabajo del diputado resolverle problemas como hacer una calle, un techo, y eso se hace sin ningún tipo de plan nacional. El país que tal vez el clientelismo está más estudiado en Latinoamérica es Argentina, porque es famoso. Y ellos tienen los famosos punteros. Los punteros de barrio. ¿Qué es un puntero? Un puntero de barrio es una persona, un organizador comunal que se encarga casi siempre en el partido peronista, que es el gran partido en Argentina, de distribuir bienes para favores políticos en las comunidades. Argentina es uno de los países con una estructura más sofisticada de clientelismo en Latinoamérica. Y existen estas figuras. Nosotros en Panamá, esa figura de puntero la hace el mismo diputado. En la gran parte de los países no son ni siquiera las personas a cargo de elección popular, sino alguien que trabaja más abajo en la estructura partidista. Nosotros hoy lo que hemos convertido es por nuestro sistema de votación. Hay un problema de diseño real y es el tamaño de nuestros circuitos electorales. Nosotros tenemos de los circuitos electorales más chicos de toda la región. Eso hace que la relación entre diputado y la persona del pueblo, la persona del circuito, sea casi directa. Eso hace que sea una figura muy personal, le quita poder a los poderes políticos y es el mismo diputado el que hace el papel de, entre comillas, el puntero, que es la distribución directa de recursos a cambio de factor político. Y eso lo vemos y afecta todo en el Estado, los nombramientos, el funcionamiento, cómo se otorgan los planes, cuáles son incluso las prioridades estratégicas del gobierno, porque el gobierno entonces tiene que negociar no con estructuras partidistas, como debería pasar en un sistema de balance de poderes, sino que tiene que negociar con individuos
que piensa que por repartir eso, repartir lo que sea a su comunidad, que es muy pequeña en temas electorales, ya entonces es inmune a cualquier otro tipo de crítica, porque su poder político viene de un grupo, de una base muy pequeña. Diputado. Sin duda alguna, el clientelismo está tan arraigado a la estructura de cómo funciona en los diputados, los alcaldes, representantes, y lo que estamos viendo ahora es que, como históricamente la ciudadanía sabe, existían las partidas circuitales. El diputado tenía estos millones de dólares que podía utilizar sin discreción y fiscalización alguna para entregar bienes a la población como quisiera. Y lastimosamente, como históricamente se ha visto, no existía la fiscalización adecuada y esos recursos muchas veces inclusive terminaban para el beneficio propio del diputado. Sacaban las partidas circuitales, pero eso no significa que se acaba el clientelismo. Lastimosamente lo que estamos viendo ahora con la descentralización paralela es que el clientelismo ahora está llegando por medio de las juntas comunales, en donde los diputados muchas veces tienen influencia. Y así vemos la disparidad entre juntas comunales. Las juntas comunales más allegadas a diputados quizás con más poder político o a partidos políticos con más poder político son las juntas comunales que les llegan más recursos. En donde, nuevamente, una junta comunal sí tiene que estar ayudando a la comunidad de cerca, pero cuando vemos la intromisión que tiene el legislativo directamente en las juntas comunales, donde esa junta comunal entrega bienes al lado del diputado, con el nombre del diputado y del representante que están buscando la reelección, la ciudadanía obviamente queda confundida. Porque sí, necesitan esos bienes. Muchos de ellos no tienen cómo comer. Muchos de ellos no tienen juguetes para poder que sus hijos pasen un buen rato. Y llega la Junta Comunal y se los da y lo aceptan por la dificultad en la que están viviendo. Pero es importante ahí dos cosas. Uno, la fiscalización por parte de la Fiscalía Electoral para asegurar que eso que se esté dando no sea un intercambio por votos. Y dos, que la ciudadanía entienda lo que ya he mencionado. Eso es pan para hoy, pero hambre para mañana. Muy bien que te den estos objetos. Yo sé que lo puedes muchas veces necesitar, pero creo que al final de lo que yo he recorrido en mi corta vida política, el ciudadano, la persona, no quiere depender del político. Ellos quisieran poder comprar sus propias cosas, su propia comida, su propio jamón, su propia bicicleta, su propia estufa, y no tener que estar dependiendo de un político que cada 4 años o cada 2 años aparece a entregárselo. Y para eso, obviamente, se necesita educación de calidad, oportunidades de empleo y demás. La persona quiere eso, no depender de un político. Pero como, nuevamente, muchos políticos, lastimosamente, y muchos de ellos, colegas en la Asamblea Nacional, no quieren que las cosas cambien y están incurriendo en prácticas clientelistas, en vez de estar en la Asamblea Nacional, no hemos podido abordar los temas necesarios para el país. Uno de ellos, el tema de educación, la entrega de este gobierno, esta Asamblea Nacional, y no es tanto por culpa de la Asamblea, sino por el propio órgano ejecutivo que no ha propuesto nada profundo en temas educativos, no se han hecho mejoras importantes. ¿Y qué más importante puede ser una buena calidad de educación para que las personas se superen y puedan conseguirse sus propias cosas y no se den entonces prácticas clientelistas? Sacando el clientelismo de la Asamblea, por ejemplo, el no desalojo de un terreno invadido, ¿eso en qué categoría entra? O sea, no se da la orden de desalojar ese terreno invadido en una comunidad. Yo ahí, por eso digo que ahí es un tema para mí de oferta y demanda. Es una cosa que va de lado y lado, porque hay ciertas expectativas de lo que una persona quiere de su diputado o de su representante, y en este caso voy a hablar de diputados porque yo creo que es de donde viene el problema en este momento en el país, y ellos responden directamente a un circuito electoral, que es lo que lo mantiene en su poder político. Y ellos van a hacer, y como tienen tanto poder para conseguir cosas, ellos van a conseguir lo que sea complacer, aunque no necesariamente, a esa pequeña cuota electoral que ellos tienen, porque eso les da poder en general en el país. Pero incluso es más importante, es más grande que eso, cuando uno ve el patrón de votación del panameño. En la concepción que tiene el panameño frente a los puestos de elección popular es completamente distinto. El ejemplo, ¿cómo vota un panameño frente a la elección presidencial y cómo votan para los diputados? Todos los años, desde que regresó a la democracia, los panameños hemos elegido al candidato a la presidencia de oposición. Ningún partido se ha logrado reelegir, a pesar de que hemos tenido casos donde se han usado de manera masiva todos los recursos del Estado en favor de un candidato oficialista. Y aún así, los panameños han decidido, no queremos seguir 5 años más. El panameño entonces vota distinto cuando es su candidato a diputado. El mejor ejemplo para mí fue cuando hubo el cambio de asamblea en la era de Martinelli.
vimos cómo al final, a pesar de que hubo un masivo uso de recursos del Estado en favor del candidato político y el clientelismo se hizo en favor del candidato a la presidencia y no salió reelecto. Pero cuando vemos, también se había hecho toda una campaña de los famosos tránsfugas, que no voten al tránsfuga, que todo el mundo pensó que se le iba a pasar la factura a esas personas que habían abandonado sus partidos en favor del partido en ese momento de gobierno, no pasó. Las personas tuvieron un comportamiento muy distinto y tienen un comportamiento muy distinto en lo que esperan de un diputado a lo que esperan de un presidente. Claro, es que el diputado está más cerca, ¿no? El Exactamente. presidente es inalcanzable. Que para mí es donde viene el foco del problema, cuando en Panamá se hace el cambio del diputado provincial al diputado circuital. Son circuitos muy pequeños, que, como digo, tenemos de los circuitos electorales más pequeños de toda la región. Y para ahí viene para mí gran parte del foco. Para mí es un problema casi de diseño en este momento, y hoy estamos viendo el agotamiento del sistema, porque no solamente hay oferta de clientelismo, hay demanda de clientelismo. Okay. Doctor Ritter. No, es que me parece que eso, lo que ha explicado Cristi, también nos da pie para explicarnos nosotros mismos por qué el PRD ha ganado todas las elecciones. El PRD ha perdido la mitad de las presidencias, pero ha ganado todas las elecciones que se han dado desde 1990 para acá. La mayoría de alcaldes, diputados y representantes son del PRD. Son del PRD. En ese sentido, nosotros hablamos de ganar o perder las elecciones, quien pierde o gana la presidencia de la República. Pero en realidad, si nosotros vemos cómo se ha comportado, lo que decías, de toda la composición de la Asamblea y de los representantes de corregimientos y alcaldes, el PRD ha sido el partido inmenso, pero abrumadoramente mayoritario en todas las elecciones, a pesar de haber perdido abrumadora también algunas de las presidencias. Entonces, eso lo único que te está diciendo es que la inmediatez de la relación entre el diputado y vamos a decir, la lealtad por la compra del voto, yo le voy a llamar compra de voto, no clientelismo, la lealtad por la compra de votos solamente llega hasta representantes, alcaldes y especialmente diputados, pero no se extiende, sientes que ya tú cumpliste con la compra votando por el diputado y no te sientes obligado a votar así por el presidente. Porque el diputado es el que tú piensas que es el que te va a resolver tu problema inmediato. El presidente está muy lejos. Eso de oferta de clientelismo y demanda de clientelismo, diputado, cuando usted va a la calle la gente le pregunta qué hay. Mira, o qué trajiste. Cuando hice mi campaña y ahora siendo diputado, tengo que ser honesto, la verdad es que no muchas personas me pidieron y me siguen pidiendo cosas. Sí, por supuesto que hay algunos casos, hay muchas necesidades y la que nosotros hacemos es lo que pienso que debería hacer cualquier diputado, es dirigirlos a las instituciones correspondientes. Hay personas que se me acercan y me dicen, bueno, tengo un problema de salud, me hace falta esto, me hace falta lo otro, necesito una silla de ruedas. Bueno, se hace la dirección hacia el MIDES y al MINSA se le dirige al ciudadano para que sepa cuáles son los canales correspondientes para las autoridades correspondientes lo puedan atender. Pero ahí yo también puedo entender al ciudadano porque muchas veces no lo terminan atendiendo en las instituciones. Entonces el problema no solamente se centra quizás en los diputados, que muchas veces pensarán ellos, bueno, ellos lo que muchos piensan es, el ministerio no les va a resolver, son lentos, son ineficientes, yo quiero hacer algo bueno por mi circuito, por mi persona, por mi votante, así que lo voy a apoyar. Y yo creo que así muchos se convencen, porque pensarán desde el órgano ejecutivo, los ministerios, las autoridades no están resolviendo. Pero quizás lo que está pasando es que no están viendo un poco más allá. Y es que ¿por qué no están funcionando las autoridades? ¿Por qué no funciona el MEDUCA, la autoridad de SEO y lo demás? Por varias razones. Uno, la calidad de nombramientos que hay en las instituciones. Y dos, la fiscalización que se le hace a las instituciones. ¿Y quién hace la fiscalización? La Asamblea Nacional. ¿Y quién hace los nombramientos? En gran parte, muchas veces, algunos diputados. Entonces, ellos mismos muchas veces están causando el problema de que las instituciones no sirvan. No digo que siempre, por supuesto que hay incompetencia que viene del presidente para abajo, en designación de ministros, viceministerios, directores y demás, pero hay una responsabilidad compartida sin duda, en donde por lo menos un porcentaje es por diputados, no todos, pero por supuesto algunos que han comenzado a meter poco a poco sus manos en las instituciones y eso los ha debilitado. Y llevándolo a casos puntuales como lo has mencionado, eso permea también en las alcaldías, en las juntas comunales y en problemas tangibles del día a día al panameño. Eso es lo importante, mandar el mensaje.
La falta de una beca, de un auxilio económico a alguien que lo necesita, pero sí se le da a un PRD. La falta de que se le dé un capital semilla a alguien que lo necesita, pero sí se le daba la llegada a un político. Eso es por culpa del clientelismo, eso es por la corrupción y hay que acabarlo, cambiando a la clase política tradicional. Me quedo con eso. Gracias a Cristi Ramírez, gracias a Gabriel Silva por acompañarnos esta mañana aquí en El Radar. Vamos a la pausa. Vamos a ahondar más adelante también en otras variantes de este tema del clientelismo, sobre todo ahora que comienza la campaña. Pausa y volvemos. Esta semana queremos hablar del tema electoral y un poco de la ley electoral y de los delitos electorales. Javier Ordinola está con nosotros, conocedor de la materia electoral. También está Boris Barrios, que fue fiscal electoral. Y lo comento porque hay unas fechas que son límites, hay veda, hay prohibiciones, hay cosas que no se pueden hacer hasta el 3 de febrero y al revés, habrá cosas que después del 3 de febrero no se pueden hacer. Por ejemplo, creo que el gobierno y los funcionarios y los actos, hay unas actividades en las que no podrán participar. Y quiero hablar también de las competencias. Le voy a explicar, hace poco estuvo el caso de un diputado que regaló 1000 bicicletas en la cinta costera. Y yo recuerdo un episodio muy parecido hace más de 10 años, creo que el fiscal era Peñalosa, y yo tenía mi video y le enseño a un diputado trepado en un camión repartiendo jamones con su cara en el chorrillo. No creo que hay que dar más señales. Y el fiscal me dijo, Eduardo, él es diputado y yo no lo puedo investigar porque a los diputados solo los puede investigar la Corte Suprema de Justicia. Yo me quedo acá. Estamos ante un escenario parecido donde también es un diputado el que regala. No lo sé qué dice Javier. Sí. Por favor, para que nos ayude a entender un poquito escenarios como este a manera de ejemplo y después irnos adentrando en otras situaciones electorales. Bueno, gracias por la invitación, con mucho gusto. Hace unos días, y me permitan traer esto Sí. a colación, participábamos como moderador en una actividad académica organizada por la Comisión de Justicia y Paz, que está preparando su misión de observación electoral doméstica de las elecciones del 5 de mayo. Y en esa mesa redonda habían 4 candidatos a diputados invitados. Y un poco la mesa redonda consistía en que ellos manifestaran cuál era su hoja de vida. Y en otro segmento, un poco que hablaran sobre las propuestas que podían llevar la Asamblea en caso de ser electos diputados. Los 4, con mucha preocupación, dijeron, pero licenciado Ordinola, tenemos un problema porque estamos en veda y de repente esto queda grabado y podemos tener problemas. Entonces, el tema de la veda electoral, para entenderla en su contexto, hay que manejar un poco los conceptos también de lo que significa campaña electoral, lo que significa la propaganda electoral y lo que en efecto significa la veda electoral. Pues la veda electoral no es más que la prohibición que hay en un determinado tiempo, en un determinado periodo, de hacer campaña electoral, de hacer proselitismo electoral, de hacer propaganda electoral. La campaña electoral es un periodo de tiempo también en donde el candidato, los activistas del partido, el candidato de libre postulación va a poner en conocimiento o debe poner en conocimiento estos aspectos a los que me he referido en un determinado periodo de tiempo. ¿Okay? Y la propaganda electoral no es más que el marketing político que hacen los candidatos en búsqueda de convencer a los ciudadanos de que voten o que lo elijan en la próxima elección. Estamos en un periodo de veda electoral en donde no se puede hacer campaña electoral, lo que significa que no se puede hacer propaganda, entendiéndose propaganda, cualquier acto de comunicación que busque, en efecto, solicitar al electorado de que voten por nosotros. Pero hay un elemento en el tema de la propaganda electoral. La propaganda tiene que ser pagada, ¿verdad? Tiene que haber ese elemento que es imprescindible para poder entender qué es lo que es propaganda y qué es lo que debemos entender, qué es lo que ocurre en el periodo de veda electoral. En este sentido, Boris Barrios, usted que fue fiscal, este tema, por ejemplo, ¿quién investiga?
las circunstancias como esta y las competencias, el ejemplo que había tratado de presentar hace un rato del señor repartiendo los jamones, que es diputado. Otro es un ciudadano normal, cualquier fiscalía lo investiga, pero a un diputado no se puede. Mira, cuando yo ejercí, y siempre he sido del criterio que el aforamiento penal que tienen los diputados es en relación a los delitos comunes previstos en el Código Penal y en el Código Procesal Penal, delitos comunes, pero que en materia electoral no se aplica. Es más, uno de los conflictos que yo tuve en una ocasión determinada fue que yo inicié la investigación de un diputado, porque no hay nada en la legislación electoral que me diga que yo no puedo investigar a un diputado. Pero sí en la Constitución, ¿no? En la Constitución para los efectos penales. Pero no se llama penal electoral, le llaman justicia penal electoral. Pero se trata de delitos especiales, no son delitos comunes, son delitos electorales y son derechos humanos. O sea, ¿usted piensa que el fiscal electoral sí puede investigar esa situación? Yo creo que sí. Es más, creo que en algún momento se debe plantear el problema a la Corte Suprema de Justicia para los efectos de una interpretación constitucional para que aclare la situación, porque hay un vacío. En la legislación electoral no hay nada que prohíba al respecto a realizar la investigación sobre un diputado. Eso es para los efectos de los delitos comunes previstos en el Código Penal y el Código Procesal Penal. Pero el argot popular es que, bueno, es un diputado que tiene aforamiento y no lo podemos investigar. Y tal vez es también una excusa para no hacer. Yo creo que ese es algo que en el futuro hay que revisar, que hay que corregir, para los efectos de que estamos en un proceso electoral. Hay igualdad, como es el caso de participar en inauguración de obras financiadas por el Estado, que inicialmente se estableció que sí, se estableció la excepción de que los electos por votación popular sí podían participar. Entonces allí por vía constitucional se estableció el mecanismo de que no, se declaró inconstitucional esa excepción por principio de igualdad. No, tanto los independientes como los de partido político, los precandidatos como los candidatos, aún los electos en ejercicio de funciones, no pueden participar en la inauguración de obras financiadas por el Estado. Entonces, creo que hay cosas que tienen que resolverse por la vía del control constitucional, por vía de la Corte Suprema de Justicia. Doctor Ritter. Boris, pero ahí también hay una zona, yo no le quiero decir gris, a mí me sigue pareciendo negra, por ejemplo, el que no se pueda participar en la inauguración de obras o entrega de obras públicas, y sin embargo el presidente de la República sí le puede hacer propaganda desde el podio del presidente de la República a un diputado que está buscando la reelección. En otras palabras, está prohibido que el diputado participe en una obra pública que quizás él mismo gestionó precisamente para lo que hablábamos hace unos instantes del clientelismo político, pero sin embargo sí se le permite, o no es que se le permite, pero por lo menos eso es lo que ocurrió aquí, que desde la tribuna del presidente, el presidente entonces le reconoce el esfuerzo al diputado de una manera indirecta y quizás hasta más efectiva de hacer propaganda política, ¿no?, con las obras públicas. Entonces me parece que por la vía de interpretación hay muchas más cosas que interpretar de qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer. Doctor, a lo que usted plantea, si usted recuerda, aquí era una tradición de que el Ejecutivo en materia electoral, el presidente de la República se distanciaba de las candidaturas, aún de su partido, para no contaminar el proceso electoral. Eso se rompió con el presidente Ricardo Martinelli y lo ha seguido el presidente Cortizo, porque eso contamina definitivamente el proceso electoral, porque es la utilización de recursos del Estado para favorecer. Si yo, presidente de la República, menciono a un diputado como el gestor, yo le estoy promoviendo, utilizando recursos del Estado para, en efecto, promover y hacer publicidad política. Y eso es publicidad política. Y yo creo que sí, es una contravención con las normas electorales. Ahí habría que investigar al presidente. Fíjese, es que hay varios mecanismos en donde que podemos llevar a cabo para evitar este tipo de situaciones. El artículo 33, por ejemplo, del Código Electoral, enumera una serie de cargos o de funcionarios que ocupan ciertos cargos
que si desean ser candidatos deben renunciar en un tiempo determinado. No sé en qué momento, porque aquí no está, se ha comenzado a diferenciar entre el funcionario designado y el funcionario electo. Lo que contempla el artículo 33 es solamente para los funcionarios designados, que tienen que apartarse 6 meses antes de sus cargos para poder ser candidatos a un puesto de elección. Ahí no están incluidos los candidatos electos. Entonces, una forma de evitar este tipo de situaciones es enmarcando en este artículo de que aquel candidato que quiere reelegirse tiene que dejar su cargo. Constitucionalmente hablando, no podemos indicar de que la reelección de algunos cargos de diputados hacia abajo no está prohibida, tal como sí señala el texto constitucional de que no hay reelección para el presidente inmediata. Pero para el resto de los cargos, que no dice nada, pudiéramos regular en la ley electoral de que estas personas que también ostentan cargos por elección popular deban renunciar si pretenden reelegirse, y así pudiéramos evitar la posibilidad de uso de recursos del Estado, que es una prohibición que también emana de la Constitución política. Hay una cantidad, yo no le quiero llamar tampoco zonas grises, sino zonas oscuras. Por ejemplo, yo recuerdo conversar hace algunos años con un señor apellido Bacardí. Vamos a hacer la propaganda. Señor Bacardí, si yo soy apellido Bacardí y soy candidato y la propaganda de mi producto dice diviértete con Bacardí, estoy usando el nombre de la marca de mi producto, que por coincidencia es mi apellido. Y aquí en Panamá, pudiéramos hacerlo con Kinner, con Melo, no sé, Ford, etcétera, algunos de esos, y pudiera entonces entrar también. Eso, ¿qué pasa allí? No puedo hacerle propaganda a mi marca, de mi producto, porque también sería veda electoral, violo la veda, o me hago el loco y la uso, y por ejemplo el día anterior de las elecciones hay una veda que arranca como 48 horas antes del día de la elección y bueno, que sale la marca de mi producto en vez de la mía, porque la publicidad no está prohibida. Claro, claro, pero es que la propaganda debe ir dirigida a convencer al electorado de la mano con que yo pida que se me elija a mí en determinado puesto de elección, ¿no? Entonces, por ejemplo, por ahí se ha señalado lo del tema de las bicicletas del diputado Pineda, pero fíjese que no solamente a través de esa vía se trata de obtener la aceptación del electorado, sino a través del patrocinio, por ejemplo, de uniformes deportivos con el nombre del candidato, ¿verdad? Y hay una prohibición en el 258 que dice que prohíbe actividades para la promoción del candidato o partido dentro del periodo de la veda electoral, ¿verdad? Si bien es cierto, no hay un tipo penal exacto que diga que este tipo de actividades es un delito electoral, pero sí hay una prohibición que indica que en el tiempo de veda estas situaciones no puedan darse. De ahí que en alguna medida comparto el comentario, Eduardo, suyo, de que en efecto hay situaciones oscuras que no están claras. Claro, porque no dice vota por fulano de tal, pero sí, a ver, el uniforme, voy a poner ejemplo, y disculpa al diputado Pineda porque lo vamos a usar él varias veces, pero el uniforme de Metro dice Raúl Pineda S.A. Ciertamente, no dice vota por Raúl Pineda, no dice circuito el de él de San Miguelito, no dice diputado Raúl Pineda, pero dice Raúl Pineda S.A. En el suéter del equipo de Metro. ¿Eso qué es? Liño, ayer hablaba antes de zona negra y tú de zona gris. Sí, no me gusta gris, tampoco es sombra, ¿no? Para usar un término allí, porque sí, hay una penumbra en esa zona. Pero es que, imagínate, cuando hablamos de veda electoral, yo centro la visión en un elemento, publicidad pagada. Yo puedo salir con mi producto, Boris Barrios S.A., subirlo a mi perfil, hacer publicidad en mi sede, siempre y cuando yo no pida el voto para nadie, yo lo puedo hacer.
es lo que está sucediendo y es parte de la zona gris o negra, como queramos llamarla, por ejemplo, ahora mismo en Facebook, en TikTok, en todos estos. Yo soy el dueño, yo le estoy haciendo propaganda a un candidato, Sí. pero no me está pagando. Pero si un seguidor le quiere dar retweet, por ejemplo, o repost a lo que puso un candidato, No hay delito al respecto, porque no está pagando publicidad. El problema, y ese es algo que hay que revisarse, porque hoy no tenemos control al respecto. Y va a venir febrero con la publicidad abierta, donde incluso campaña sucia, campaña negativa, donde no va a haber el control, producto de que no se ha establecido. Nada más es publicidad pagada. Todo lo demás está permitido. ¿Y qué es lo que está sucediendo en la actualidad? Gorra, Dicher, etcétera, se está haciendo publicidad. Entonces, frente a ese escenario, yo creo que hay que cambiar el contenido al respecto. hay gente que tiene miedo de poner una bandera de su partido afuera de su casa en este momento. No hay ningún delito al respecto. Se puede, o sea, la Lo pueden persona... hacer perfectamente. Ok, y si es libre postulación, vamos, tengo una tía que me quiere mucho y mi tía quiere ponerme mi foto en la puerta de su casa. Un banner con mi foto en la puerta de su casa, que es mi tía, vamos, me quiere, y quiere poner la foto de su sobrino allí, Te voy a de su ahijado en la puerta de la casa, ¿qué Mire. pasa? Mire, yo creo que tengo la imagen aquí, Sí, en mi celular, ajá. de un artículo del decreto 29 que regula las elecciones de mayo. Y hay un artículo ahí que manifiesta qué es lo que está permitido en el periodo de veda. Aquí están las actividades prohibidas, Ujú. aquí están actividades permitidas dentro de la veda electoral. Y voy a permitir leerlo Sí, por porque favor. es que muchas personas no tienen acceso a estos documentos. Dice, durante la veda electoral queda permitido el ejercicio de los derechos civiles y políticos, constitucionales y legales de los ciudadanos para explorar libremente sus posibilidades de ocupar un cargo de elección popular, siempre que no incurran en contratación pagada o donada de propaganda electoral. El ejercicio de las actividades de contenido editorial por parte de los medios. Sí, una entrevista que lo hagamos a un candidato no se constituye en Exacto. propaganda. Eso, La ejecución de actos preparatorios para la campaña. En estos momentos todas las campañas de los presidentes, de presidente hacia abajo están en esa organización. o sea, un diputado o un candidato a diputado se puede reunir con gente de un corregimiento que forma parte de su circuito, por ejemplo. Por supuesto que sí. Ok. La ejecución de actos de recaudación de contribuciones o donaciones. O sea, en este momento Esa pueden cena los de candidatos, $200 y esas por cosas, supuesto, eso se puede la hacer. pueden llevar a cabo en este Dichoso lo que periodo, pueden ir, pero... porque así lo contempla la Ok. reglamentación de la elección. El apoyo ciudadano empresarial a las actividades deportivas, culturales, sociales, siempre y cuando no se convierta en un acto de campaña, ni se difundan mensajes, no se utilicen recursos públicos. Los actos de rendición de cuenta de los funcionarios electos, este es un tema de lo que yo hablaba, de la diferencia entre el funcionario designado y el funcionario electo. Es decir, un alcalde puede hacer hoy un acto de rendición de cuentas diciendo en mi municipio se hizo esto, Claro, y no se considera que es porque campaña. porque la norma lo permite, pero es solo porque la norma lo permite. Pero entonces, toda esta posibilidad nos lleva a reflexionar, algo más o menos señaló Boris. Hombre, los torneos electorales tiene que haber equidad en la competencia. O sea, todos los candidatos tienen que estar al mismo nivel para tener las mismas posibilidades. Pero si los candidatos electos que buscan volver a sus puestos se les permite toda esta posibilidad, entonces la equidad en la competencia no se está cumpliendo. Entonces, hay que buscar mecanismos que aseguren esa equidad en la competencia y es uno de los que acabo yo. Vienen más o unas menos de restricciones, manifestar. por ejemplo, la cuña, la propaganda gubernamental, creo que tiene que salir de los medios de comunicación en un par de semanas, ¿no? Creo que el gobierno no puede anunciar, por ejemplo, ahora mismo está lo de la ciudad de la salud, etcétera, ese tipo de cosas creo que tendría que salir, ¿verdad? Sí. Creo Está- que es lo nuevo que se... Creo que el 2 de febrero, según Hay un el cambio allí. calendario Sí, electoral. exacto, así como el 3 de febrero comienza la propaganda, el 2 de febrero hasta es el último día para Así es. propaganda de gobierno. Así mismo.
yo todavía sigo teniendo porque ¿qué se declara, por ejemplo? Lo de la campaña, los candidatos tienen que declarar las donaciones que reciben. Sí. Pero si yo pinto el muro de mi casa con la foto de mi candidato y lo pinté yo porque me cae bien, ni siquiera lo llamé para decirle te estoy donando esto, ¿qué pasa? Bueno, es que... Aporte personal. Hay un aporte personal que tú lo puedes contabilizar también. Sí, pero el candidato a lo mejor con eso se pasa del límite de recaudación o una cosa de esa. del tope de la eso me pregunto. donación. O sea, hay unos topes de recaudación. Sí. Y si yo no se lo estoy dando a él, yo lo estoy poniendo yo porque yo, no sé, a mí me preocupa cuántas de estas cosas atentan contra la libertad de expresión consagrada en el artículo 37 de la Es Constitución. que entonces, Eduardo, el financiamiento, el sistema de financiamiento panameño es un sistema mixto, público y privado. Y el tema de las donaciones tiene que ver con el financiamiento privado. Y mientras el financiamiento privado sigue existiendo, este tipo de situaciones pueden darse. Y créame, no hay ni un país en la región que tenga en su sistema de financiamiento privado que pueda controlar. Muchos países de la región tienen sistema de topes a las donaciones, sistema de tope a los gastos, pero créame que ninguno ha resuelto el problema del financiamiento. Y ese es otro problema que tenemos y que atenta contra la equidad en la competencia entre los candidatos. ¿Qué se avecina? Yo no sé, don Boris, un comentario porque se nos está acabando el tiempo. ¿Cree usted qué va a pasar ahora con este cambio, por ejemplo, el del 3 de febrero, ese switch de una cosa con la otra? Te digo la verdad, Lin Yuen, yo creo que vamos a estar complicados. Y vamos a estar complicados porque inicia la apertura del proceso electoral en sí, la publicidad abierta. Y hay un problema que en este momento todavía no ha entrado la publicidad abierta y ya tenemos problemas, que son las redes sociales, que están fuera de control. Entonces, frente a ese escenario, estamos fijando el interés, sí, en la publicidad política pagada en medios, pero no estamos considerando la publicidad no pagada en las redes sociales y la política y la publicidad negativa o las campañas negativas y las campañas sucias que van a venir y ya están en el escenario. Entonces yo creo que vamos a tener un proceso complicado en el sentido de que van a estar fuera de control. El Tribunal Electoral no tiene la facultad de establecer un mecanismo de control de las campañas sucias en redes sociales. No la tiene. Podemos solicitarle al Tribunal Electoral que saque una publicidad sucia, pero dura meses, porque no tiene el control. Tiene que solicitar a un organismo internacional, una empresa internacional que va a evaluar para ver si lo hace o no lo hace. Y mientras eso ha pasado 2 y 3 meses, ya la campaña terminó. Estuvieron aquí esta semana, ¿no? Los de Instagram y Facebook conversando con el Tribunal Electoral. Así es. Sí, ¿qué es lo que viene en un minuto, Javier Ordinola, porque se nos acaba el tiempo? Me preocupa mucho, y estoy de acuerdo con lo que ha esbozado Boris. Hace unos días se acaba de firmar el Pacto Ético Electoral. Pero realmente quienes suscriben el Pacto Ético Electoral están dispuestos a evitar la campaña sucia, porque dentro de los contextos de los procesos electorales hay campaña positiva y campaña negativa. Pero el atribuirle hechos a candidatos que no son ciertos, que es lo que es la campaña sucia, ¿cómo la evitamos? Ya lo estamos viendo por redes. Sí. Y no hay forma de evitar esta situación. Ojalá, porque no es solamente la firma del pacto ético, sino el compromiso de los candidatos de, en efecto, cumplir con lo que se ha firmado. Me quedo con eso, gracias por acompañarnos esta mañana. Vamos a una pausa y enseguida regresamos con más del Radar. Estamos de vuelta y es el momento de ver qué nos preparó Hilde Sucre desde Aguadulce esta semana para la caricatura del Radar. Ahí está un señor y dice: yo como candidato independiente y por libre postulación le prometo fiscalizar que el Estado funcione y expedir leyes que vayan a favor del pueblo. Pero sí, ¿me va a dar mi bicicleta? La pregunta allí. Mire lo que dice el panameñito de Hilde. También hay votantes ratas, doctor. Creo que Hilde le leyó la mente a María Cristina Ramírez hace un rato, ¿no? Ramírez, sí, justamente ella se refirió y con mucha propiedad que el clientelismo no solamente es, digamos, el pecado de los que ofrecen, sino también de los que demandan. Y que aquí hay un problema de oferta y demanda que ha realmente deteriorado nuestra democracia, y esos eufemismos que nosotros usamos y que queremos considerarlos como expresiones muy panameñas y que nosotros podemos tolerar ese que hay para mí, que es tan frecuente y que lo usamos con tanta liberalidad
como si no fuera esa la peor expresión del clientelismo que existe en nuestro país. Eso, sí, el que hay para mí, no que haya oferta y demanda. Yo creo, doctor, y quizás tendremos para otro programa esa línea entre el clientelismo y el populismo. Es decir, hay medidas que los gobiernos ya a nivel macro, porque el clientelismo lo vemos a veces en alcaldes, diputados, pero a nivel macro, mantener subsidios, no tomar algunas decisiones, prolongar otras, yo creo que esas formas de populismo también se convierten de alguna manera en clientelismo, doctor Ritter. No, sí, pero además de eso, Eduardo, hay que tener presente que a veces eso que llamamos clientelismo, en realidad lo que esconde es lo que en otras legislaciones se llama compra de votos. Cuando estamos hablando de personas que reciben bienes que ni siquiera constituyen propaganda política y es con el objeto de cautivar o captar el voto para una elección, eso se reputa realmente compra de votos. Que, repito, Eduardo, ya no ocurre la compra de votos como existía en tiempos de nuestros padres, que se escondían la cédula, retenían la cédula, como no existen una cantidad de otros vicios de las bebidas alcohólicas, de llevar a la gente borrachas, hay una cantidad de vicios que sí se han corregido, pero los vicios modernos de la compra de votos no se han corregido, lo hemos visto impunes como especialmente los diputados en ejercicio están haciendo uso de prácticas que para mí constituyen, más que clientelismo, constituyen compra de votos, compra vulgar de votos, porque aunque no haya un quid pro quo, ni tú le estás diciendo a ella a cambio de esto que te voy a regalar tienes que dar mi voto, en la práctica constituye una forma de presionar a la persona que a cambio de un bien que le estás entregando está solicitando su voto. No, me llama la atención porque no sé cómo quedó en el último código, pero en el código electoral hay muchas normas que dicen quien el día de la elección, para referirse a esas prácticas que en Panamá se tuvieron de retener la cédula, etcétera. Vamos, en Panamá con la tecnología se tuvo que prohibir entrar con el celular a votar, porque hay quienes te pedían tómale una foto al voto para entonces después pagarle a la persona si había votado o no. Claro. Pero ya la compra de votos no estamos hablando de esa del día de la elección. Doctor, ahora, y vendrán un montón de cosas. Ah, no, le regalaron bicicletas a los niños. Ah, no, pero los niños no votan. ¿Dónde entregaron las bicicletas? En la cinta costera y ese no es mi circuito. Sí. Hay un montón de situaciones o zonas que usted no quiere llamar grises. No, porque es que eso que llamamos zonas grises muchas veces es la palabra que esconde una conducta delictiva, reprochable, y que como no está explícitamente definida en la ley, entonces decimos que eso está permitido. Hay muchas otras conductas que aunque no estén explícitas en la ley, no puedes decir que quien regale bicicletas o quien regale estufas o quien rife casas, eso nunca lo va a decir la ley, como nunca dice la ley, por ejemplo, en el Código Penal, todas las formas de matar, sino dice el que mate, el que con intención de matar le causa la muerte a otro, incurre en tal y tal pena. Y no dice el que mate con un cuchillo, el que mate con un revólver. Lo que ocurre en materia electoral es un sistema muy parecido a ese. ¿Qué es compra de votos? Expliqué durante el programa y lo repito ahora en la conclusión, que hay países que por vía de interpretación dice que todo lo que incremente el patrimonio de una persona constituye una compra de votos. ¿Qué incrementa el patrimonio de una persona? Una bicicleta o una estufa, no así una bolsa de comida, no así una gorra o una bandera. ¿No? Entonces nosotros estamos realmente, nos jactamos, nos ufanamos de la democracia que vivimos en Panamá, pero no es una democracia, como algunos han dicho, imperfecta. Es a veces una caricatura de democracia cuando nosotros vemos todas las prácticas que en otros países son corrupción o que son compra de votos y aquí son permitidas porque es o juega vivo o que hay para mí y que es una manera de no definir una conducta delictiva. Estamos en las conclusiones, doctor, sin embargo a veces se nos queda en la mente lo último que hablamos, pero al principio del programa también hablamos de la electricidad. Aumenta a partir de este mes
Y explicábamos, si bien es cierto, el señor Aramburu Porras explicó el tema eléctrico muy bien, Franklin Martínez introdujo el tema adicional de que a los empresarios se les sumó el aumento del salario mínimo a ese aumento de la electricidad. Y la explicación que dio Fernando Aramburu es muy clara, y por eso él dice que dice y sostiene con argumentos que es un aumento absolutamente injustificado. Lo otro es el aumento del salario mínimo. Esa es eso se ha convertido ya en una gran mentira en nuestro país, de que el salario mínimo se fija o se sugiere o se acuerda entre el sector privado y los trabajadores. Eso no ocurre, porque la distancia es tan grande entre uno y otro que al final es el gobierno el que tiene que entrar a resolver. Y es una posición sumamente difícil, porque es verdad, la empresa privada se está reponiendo de la pandemia, de los cierres de julio del 22 y de octubre del 20, y octubre y noviembre del 23, pero también los trabajadores los que pudieron conservar su trabajo se están reponiendo también de un alza importante en el costo de la vida, aunque se dice que Panamá tiene una de las inflaciones más bajas. Gran parte de eso se debe a que hay precios congelados. Por ejemplo, tuvimos durante todo este tiempo, hasta el año pasado, subsidiada la gasolina, y eso que en otros países sube constantemente, aquí se restringe. Pero para la persona que va todos los días o que va semanalmente o cuando puede, ya sea a un supermercado o a la tienda del barrio, del chinito, como se dice, está viendo incrementar todas las semanas y todos los meses el costo de la vida. Me quedo con eso. Gracias, doctor Jorge Eduardo Ritter, por estar con nosotros esta mañana. Gracias a usted por regalarnos su sintonía hoy aquí en El Radar. Será hasta el próximo domingo.